Para mí ser un superpadre es ser una persona que se equivoca. ¿Cómo poder trabajar las peleas entre hermanos? Pues lo primero es ver el rol que tenemos como padre o como madre. Si nos vemos en la situación que tenemos que resolver este conflicto y tenemos que ver quién tiene razón, pues tú tienes razón y tú no tienes razón. Nos estamos situando en un rol de juez. Lo primero y lo más importante que tenemos que hacer es, cuando hay un incendio, no tirar gasolina. La gente va buscando siempre la perfección y hay que hacerlo bien, hay que ser buen padre, hay que ser buen padre. No, sí, pero relájense un poco también, ¿no? Y ese es el momento clave para acudir a terapia. Pues fíjate, para mí ser un superpadre es ser una persona que se equivoca. Y yo, aunque soy psicólogo infantil experto en psicología de la educación, cuando estoy con mis 3 hijos les digo, yo no soy psicólogo, soy padre, y como tal me equivoco. Y si les tengo que pedir perdón porque las emociones me han dominado, porque soy un ser humano, las emociones me dominan y entonces luego también les tengo que pedir perdón, evidentemente. O sea que para mí ser un superpadre es saber hacia dónde vas y reconocer cuando te equivocas y saber que te vas a equivocar seguro. Soy psicólogo, logopeda, especializado en educación. Llevo trabajando en educación, investigando en educación desde el siglo pasado y durante este tiempo pues me he especializado en pautas parentales y en educación. He trabajado en educación infantil, primaria y secundaria y desde el año 2018 dirijo el Centro Camina. Y aparte de eso soy padre de 3 hijos. Lo primero y lo más importante que tenemos que hacer es, cuando hay un incendio, no tirar gasolina. O sea, que eso es lo primero. Si vemos que está en un momento de pataleta, lo que tenemos que intentar es que se apague. Eso es porque hay un aumento de una emoción que está dominando su conducta. Y en ese momento lo que está haciendo el niño o la niña es reaccionar. La emoción le domina y reacciona. Por eso es bueno primero pensar que no, el niño o la niña no es su emoción, sino que simplemente está manifestando esa emoción y tenemos que esperar que esa emoción baje. Entonces, lo ideal es ignorar o acompañar de manera muy amorosa para que esa emoción baje. Y después ya nos preocuparemos de educar, pero en ese momento no hay que educar, simplemente hay que permitir que la emoción baje y que no domine al niño esa emoción. Poner nombre a la emoción que está sintiendo un niño es algo muy complejo porque hasta los adultos nos cuesta poder hacerlo de manera adecuada. La mejor manera con niños, sobre todo a partir de 3, 4, 5, 6 años, que podamos utilizar un recurso visual. Por ejemplo, si queremos saber si un niño siente rabia, siente ira, siente alegría, siente tristeza, por ejemplo, podemos utilizar cartas de las emociones, donde aparece la emoción, se la enseñamos al niño o a la niña y le decimos, ¿estás sintiendo esto? Si lo siente, guardamos la carta. Si no la está sintiendo, la apartamos. Y es muy importante que pueda diagnosticar la emoción que está sintiendo para poder gestionar la emoción. Los niños y las niñas, si no identifican la emoción que están sintiendo, no la van a poder gestionar. Y el primer consejo es sentarse tranquilamente, analizar qué estamos sintiendo. También aquí es importante hacer un trabajo previo y posterior. No es en el momento que estás sintiendo un enfado muy fuerte, pues ahora vamos a ver cómo te sientes. Hay que entrenarlo. Y para eso va muy bien hacerlo cuando no hay ninguna emoción que nos esté dominando. Simplemente, pues, vamos a ver cómo nos sentimos hoy. Y que el adulto lo haga acompañando al niño o la niña. Que también vea cómo lo hacemos nosotros, cómo me siento yo en este momento. Pues estoy nervioso y elijo la carta de estar nervioso porque tengo una duda en el trabajo y no sé cómo lo puedo gestionar. Y acompañarles ofreciendo el modelo es la parte prioritaria. Así que, resumiendo, sería hablar de las emociones y recursos visuales para que puedan poner nombre a lo que sienten de una manera sencilla. Lo mejor de las 3 es acompañar, siempre acompañar. A veces no es el momento para acompañar y elegiríamos ignorar. En ningún momento castigar, eso fuera, no es el momento. Acompañar siempre porque de alguna manera lo mejor para acompañar es hacer de espejo al niño. Si el niño o la niña siente rabia o siente ira, es poder manifestarle, claro, estás muy enfadado o sientes mucha rabia, ya lo entiendo que sientas mucha rabia. Y después, como decían, ya
educaremos. Pero en ese momento lo mejor es acompañar. Si vemos que la emoción es muy intensa o que está intentando conseguir una conducta por nuestra parte, pues quizá también podemos utilizar la posibilidad de ignorar. Castigar, nunca. También es una situación muy típica que encontramos en consulta, cómo poder trabajar las peleas entre hermanos. Pues lo primero es ver el rol que tenemos como padre o como madre. Si nos vemos en la situación que tenemos que resolver este conflicto y tenemos que ver quién tiene razón, pues tú tienes razón y tú no tienes razón. Nos estamos situando en un rol de juez. Y como soy un juez, lo que estoy determinando es quién tiene la culpa y quién no tiene la culpa. Y en ese momento lo que están aprendiendo los niños es que la resolución del conflicto la hace otro. La manera que tendríamos que hacer como padres y madres para acompañar a los niños en esa situación es nosotros tener un rol de mediador o mediadora. Es decir, nosotros como padres tenemos que ser los responsables de acompañarles en el proceso de resolver el conflicto, pero lo tienen que resolver ellos o ellas. No lo tenemos que resolver nosotros como adultos. Yo siempre diferencio que cuando es un conflicto entre hermanos, acompañamos el conflicto. Y es muy diferente del delito. Si han quebrantado una norma, entonces ya actuaremos como jueces. Pero si no, si es un conflicto, simplemente debemos actuar acompañándoles. Podremos trabajar ese rol de mediadores acompañando en la resolución del conflicto, preguntándoles a los niños qué ha pasado, que nos den su punto de vista, qué sienten, qué emociones se les han despertado a los dos o a los tres, depende del conflicto que sea, qué necesidades tienen por cubrir y qué necesidades han quedado no cubiertas. Y el cuarto punto y más importante, que son las peticiones. ¿Qué le pide uno al otro y qué se piden a sí mismos? Como padres y madres, como progenitores, tenemos que acompañar en la resolución del conflicto, pero que lo resuelvan ellos porque van a aprender herramientas y estrategias para resolver el conflicto. Si nosotros simplemente hacemos de jueces, vemos quién tiene razón y quién no, lo que van a hacer constantemente es delegar la resolución del conflicto en los padres y no los van a poder resolver nunca solos. A mí me gusta mucho poner el ejemplo del niño de 5 o 6 años que está en el parque al salir de la escuela, hay que irse a casa y el niño o la niña no quiere ir a casa, quiere quedarse jugando en el parque. ¿Qué tenemos que hacer? Evidentemente, antes de ir al parque le tenemos que decir cuál es el límite. Recuerda que a las 6 nos iremos a casa. Justificarle el límite. Nos vamos a casa porque tengo que recoger la ropa, tenemos que preparar la cena, tenemos que hacer la bañera, etcétera, etcétera. Y luego, cuando llega el momento de cumplir ese límite, es mucho más fácil porque ya se lo hemos dicho previamente. Y también es muy bueno anticiparlo. Por ejemplo, decirle, son las 6 menos 10. Cuando la aguja llegue aquí, nos vamos a tener que ir a casa. Y de manera respetuosa. Si llega la hora y el niño o la niña no se quiere ir a casa, pues evidentemente con todo el cariño del mundo, pues lo tendremos que coger y tendremos que irnos, aunque no quiera. Pero es muy difícil que no quiera cuando hemos hecho todo ese trabajo previo. Y más si hacemos ese trabajo día tras día, tras día, tras día. Entonces, la mejor manera es poner el límite informado y negociado también si puede ser. Otra manera también, otro ejemplo muy típico, es ya con adolescentes que tienen que hacer tareas en casa. Tienen que hacer tareas y tienen que participar de ellas. Eso es un límite claro. Tienes que hacer tareas. Luego, para que participen, pues le diríamos, de estas 20 tareas, tienes que hacer 5 y puedes elegir la que tú quieras. Hacer la cena, recoger la ropa, poner la lavadora, recoger el lavaplatos y que elija. Con lo que le damos un límite claro, tienes que hacer cosas y le dejamos un espacio de libertad. Tú puedes elegir. Entonces, de esa manera podemos poner los límites de manera respetuosa. Una manera irrespetuosa, que es en la que nos convertimos en un ogro, es cuando de repente nos damos cuenta que el lavaplatos se tiene que recoger, no lo hemos negociado, no lo hemos avisado, no hemos dicho nada, y de repente decimos, pues ahora tú tienes que recoger el lavaplatos. Ahora ya, de repente. Entonces, evidentemente, eso incluso a cualquier adulto nos generaría una reacción de decir, ¿y por qué tengo que hacer yo esto ahora? ¿No? Y es cuando nos convertimos en un ogro. Yo recomiendo siempre negociar, hablar previamente y acompañar a la llegada del dinero. Pues fíjate que esto es una pregunta que a menudo nos hacen y la respuesta clara es el sufrimiento que la persona tiene. Es decir, en el momento que tú ves que hay un sufrimiento que no puedes atender y que te faltan recursos o herramientas para gestionar ese sufrimiento, pues siempre recomendamos el acompañamiento de un profesional, de una persona que te acompañe profesionalmente. Y ese es el momento clave para acudir a terapia, en el momento que ves que no tienes herramientas para gestionar ese sufrimiento. Si las tienes en casa y ese sufrimiento no existe,
pues adelante. También es frecuente en consulta cuando hacemos intervención infantojuvenil que tenemos que trabajar mucho con progenitores, con padres y madres. Y esto es debido a que hay muchísimos estudios que ya nos dicen que la terapia infantil mejora el 50% cuando se interviene también con padres y madres. Yo de manera muy resumida siempre les digo cuando trabajamos en consulta, le digo a los padres, si os entrenamos en lo que nosotros hacemos en consulta, en lugar de 1 hora a la semana, 1 hora cada 15 días, tendréis 24 horas de terapia en casa, con lo que la eficacia de la terapia es muchísimo más rápida. Luego también porque evidentemente el trabajo que nosotros hacemos en consulta requiere de unas habilidades, de unas herramientas para gestionar las emociones, para la gestión del conflicto, el estilo educativo, la gestión del tiempo, el modelo que ofrecen como padre o como madre a sus hijos. Es prioritario y principalmente porque hasta un 50% de terapia se viene beneficiada y después porque padre y madre siempre serán como una sucursal nuestra en casa. Primero, lo que es muy importante es que la terapia infantil sea informada de la duración al inicio, de la duración aproximada. Cuando tenemos un diagnóstico y tenemos unas herramientas, podemos decir, pues la intervención va a durar 4 meses, va a durar 7 meses, va a durar 1 año, va a durar 2. Es muy variable. Es decir, podemos encontrar intervenciones en terapia infantil que pueden durar 3 meses, como terapias que pueden durar 10 años. Es decir, depende de la dificultad. Por ejemplo, si hablamos de un trastorno del espectro autista de grado 2 o de grado 3, sabemos que la intervención pues va a durar prácticamente toda la vida. En cambio, si hablamos de trastorno espectro autista de grado 1, pues quizá puede ser una intervención de 1 o 2 años en según qué casos, dando las pautas de intervención adecuada. Luego también podemos hablar, por ejemplo, de trastornos como puede ser el trastorno específico de la lectura, la dislexia, que depende del tipo de dislexia, con 4 meses de intervención terapéutica ya sería suficiente, y tipos de dislexia que necesitan 1 año y medio o 2 años con un acompañamiento después más continuado. Es muy diverso, pero sí que es verdad que si sabemos el diagnóstico y sabemos los recursos con los que contamos, podemos dar una duración aproximada, y esto es muy importante para las familias, de la intervención y de los agentes que van a intervenir. Entonces puede ser muy, muy variable. También hay casos, por ejemplo, adolescentes que necesitan un trabajo de gestión emocional y de habilidades sociales y que a veces con 4 o 5 sesiones es suficiente. Si hablamos también, por ejemplo, de alguna fobia adquirida, como puede ser pues, fobia escolar o puede ser fobia a espacios cerrados, pues bueno, con un tratamiento, una intervención de sensibilización sistemática, a veces con 5, 6, 7 sesiones es suficiente. O sea que depende del tipo de diagnóstico, depende del tipo de necesidad, pero lo que sí es seguro es que se puede dar siempre una duración aproximada de la intervención. De -0. Cuando digo -0 es, a veces en consulta vienen parejas que dicen vamos a tener un bebé y queremos ya pautas parentales, es decir, que prevenir y antes de tener al bebé ya podemos empezar a intervenir, y después pues incluso hasta los 19, 20 años, porque sabemos que aunque a los 18 años es la mayoría de edad, sabemos que la adolescencia es muy flexible y podemos ver personas que están con 20, 21 años y que todavía están en esa fase adolescente, es decir, que yo diría de los -0 años hasta los 20, 21 años aproximadamente. Digamos que puede ser infanto-juvenil, también podemos llamarlo. Bueno, es multirol. Un padre y una madre en todo momento es multirol, ¿eh? Sí que es verdad que el rol prioritario y principal es el de acompañar a nuestros hijos en su crecimiento personal, y entendiendo por crecimiento personal el desarrollo emocional, el desarrollo social, el desarrollo físico, acompañarlo bien de manera adecuada, y también el desarrollo psicosocial o emocional. La palabra clave es el acompañamiento, y el rol siempre mantener un rol asimétrico, es decir, padres y madres, progenitores, tenemos un rol y los hijos tienen otro rol. Es aquel dicho, ¿no?, de que si te conviertes en amigo de tu hijo, lo dejas huérfano, y es totalmente cierto. Así que tenemos que mantener ese rol de progenitores, en el que también tenemos un estilo educativo que decimos con autoridad, en el que le marcamos los límites y le dejamos también dentro de esos límites una libertad para que se puedan desarrollar. Y ese tiene que ser nuestro rol. Si nuestro rol es que no marcamos límites, se pierden porque no tienen una guía,
Y también si esos límites son muy férreos, no tienen libertad para poder desarrollarse y les generaremos también dificultades emocionales. Si nuestros límites son muy fuertes, que seríamos entonces progenitores autoritarios. Entonces nuestro rol tiene que ser ofrecer límites y libertad y acompañarles en sus procesos de desarrollo, tanto físicos, cognitivos como psicosociales.